En este video observaremos el instituto de la prescripción, es decir, observaremos la prescripción adquisitiva y la liberatoria de modo introductorio y luego nos centraremos en el modo de adquirir un derecho por el transcurso del tiempo, es decir, la prescripción adquisitiva. ¿Qué es la prescripción? La prescripción es, como recién decía, es la forma de adquirir un derecho por el transcurso del tiempo o liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo. Si hablamos de la prescripción liberatoria, hablamos de liberarse de la obligación por el transcurso del tiempo, mientras que si hablamos de la prescripción adquisitiva que nos atañe a la materia, es la posibilidad de adquirir un derecho real principal sobre un objeto por el cumplimiento de ciertos requisitos legales que establecen un tiempo y una forma de ejercerse sobre el objeto. Es decir, se requieren dos elementos dentro de la prescripción adquisitiva que son la posesión y el tiempo. Esto lo podemos describir y entender desde el artículo 1897. El artículo 1897, que es el primer artículo que va a trabajar el Instituto de la Prescripción Adquisitiva, nos dice que la prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley. Es decir, nos acerca que la prescripción es una forma de adquirir un derecho real, ¿sí? Todavía no sabemos qué tipos de derechos reales se podrían adquirir y eso vamos a hacerlo en breve. Pero sabemos que hay dos elementos o dos requisitos que la ley establece para adquirir por prescripción. El primero es ejercer a través de la posesión, primer elemento, y tiempo exigido por la ley, es decir, tiempo. Son los dos elementos que se requieren para la prescripción. De esta manera, ¿sí? Lo primero que podemos hablar es de que la prescripción adquisitiva tiene dos modelos o dos formas, que es la prescripción adquisitiva larga, conocida como usucapión, o la prescripción adquisitiva corta o breve, ¿sí? También conocida como ordinaria o común. Las normas de prescripción adquisitiva, ¿sí? Como son modos de adquirir un derecho real, son normas de orden público. Esto significa que el cumplimiento es ineludible. No se podría pactar entre partes la adquisición por prescripción, sino que para adquirir un derecho real sobre un objeto se requiere cumplir con dos elementos, ¿sí? Con requisitos establecidos en dos elementos, la posesión y el tiempo. Dice el 2565 que la prescripción adquisitiva, ¿sí? Permite adquirir derechos reales principales, ¿sí? ¿Qué significa derechos reales principales? Si nos vamos a la clasificación de los derechos reales, teníamos derechos reales principales y derechos reales accesorios. Sabemos que los derechos reales accesorios son tres: hipoteca, prenda y anticresis. Es decir, que todos los derechos reales se podrían adquirir por prescripción, a excepción de la hipoteca, prenda y anticresis. ¿Por qué a excepción de estos tres? Porque estos tres derechos reales solo pueden ser creados por convención, solo pueden ser creados por contrato. Eso significa que todos los derechos reales pueden adquirirse por prescripción. Bueno, tenemos determinados derechos reales que vamos a explicar aquí, que en realidad la ley también los limita para su adquisición. Vamos a hablar de dos en particular, la superficie y las servidumbres. La superficie es un derecho real que se ejerce con posesión y por ende podría ser adquirido por prescripción. Pero solo, según la normativa, solo puede ser adquirido por prescripción breve. No se habilita la posibilidad de adquirir la superficie por prescripción larga, ¿sí? O usucapión. Es decir, que se está limitando la forma de prescripción en una de sus dos facetas, la breve. Las servidumbres, que es otro de los derechos reales, al ser un derecho real que se ejerce a través de actos posesorios y no la posesión misma, está discutida la controversia si puede ser, es controvertido si puede ser adquirida por prescripción o no el derecho real de servidumbres. La regla es que se podría llegar a adquirir por prescripción solo aquellas servidumbres que son positivas, aquellas que requieren de un hacer por parte del fundo dominante. Es decir, para ello se requiere que los actos sean continuos e ininterrumpidos y a su vez sean aparentes o visibles. Es decir, por ejemplo, una servidumbre que podría ser adquirida por prescripción para el fundo dominante sería una servidumbre que sea visible, que la podamos ver, por ejemplo, una servidumbre de acueducto que esté por sobre la tierra y que sea continua, es decir, que el agua esté constantemente pasando por el acueducto. En ese sentido, es una servidumbre positiva, porque es un hacer, es una servidumbre aparente o visible, porque la podemos observar, y es continua.
Eso significa que este tipo de servidumbres podrían ser susceptibles de adquisición por prescripción. Ahora, si hablamos de una servidumbre negativa, si hablamos de una servidumbre de non faciendo, en donde le estamos limitando al dueño del terreno ajeno, ¿sí?, el realizar un acto, aquí el dueño del fondo dominante, el titular del fondo dominante, no está realizando ningún acto y por ende estamos hablando de que no podría ser adquirida por prescripción. Pero sacando estos dos casos, todos los derechos reales principales se pueden adquirir por prescripción. La prescripción adquisitiva no es un modo solo para el dominio, ¿sí? Aclaremos y que quede claro. No es que el dominio es el único derecho real que se puede adquirir por prescripción, sino que todos los principales se pueden adquirir por prescripción. Podríamos adquirir en condominio, podríamos adquirir el dominio sujeto a una propiedad horizontal o un conjunto inmobiliario, podríamos adquirir inclusive un tiempo compartido, ¿sí?, con las salvedades del caso, ¿no? ¿Sí? Siempre armonizando las normas de esos derechos reales con el instituto de la prescripción. Pero en principio, por el 2565, todos los derechos reales principales se pueden adquirir por prescripción. Párrafo aparte merece decir que la prescripción es un modo de adquirir el derecho y lo que siempre intenta el sujeto que quiere adquirir el derecho es adquirir el dominio porque es el que más amplias facultades le da, ¿sí? Sería ilógico, ¿sí?, no imposible, sino ilógico, que si yo configuro los requisitos exigidos por la ley para adquirir el dominio, que opte por adquirir un usufructo, cuando los requisitos son los mismos, ¿sí? Es decir, si yo estoy poseyendo el objeto durante el tiempo fijado por la ley, yo podría optar en los términos de iniciar un usufructo, una prescripción adquisitiva por usufructo o una prescripción adquisitiva por dominio. Vamos a ser lógicos, no voy a iniciar un mismo juicio con todo igual, solo cambiando la palabra usufructo por dominio. Voy a querer adquirir el dominio más que el usufructo, ¿no? Esta es otra de las razones por qué se entiende que la prescripción es un modo de adquirir el dominio, no es un modo de adquirir solamente el dominio. Aclarado ello, podemos continuar. El fundamento del instituto de la prescripción, ¿sí?, tiene que ver con los objetos. Los objetos que son susceptibles de prescribirse tienen en sí que ser existentes, tienen que ser existentes al momento de iniciar la acción, tienen que ser determinados, pero cuando vamos al objeto, el objeto es una cosa. Lo único que se puede prescribir, lo único que se puede adquirir un derecho real principal es sobre cosas, no sobre bienes. Si solo puedo adquirir sobre cosas, la regla es que la cosa es un objeto susceptible de tener un valor económico y está dentro del comercio. Por ende, el objeto tiene un fin, ¿sí?, económico, tiene un interés económico dentro del comercio. De hecho, este fin económico tiene un trasfondo que es buscar un interés útil, ¿no?, un destino útil. ¿Para qué tenemos el objeto dentro del comercio? Para que sea posible de negocios jurídicos entre particulares. De esta manera, su utilización está permitida, el objeto se permite su utilización, siempre que se ejerzan actos sobre el objeto. Ahora, tenemos una particularidad que el dueño del objeto, ¿sí?, es y tiene la perpetuidad, ¿no?, y tiene la absolutez, y tiene la exclusividad de esos tres caracteres. Si yo soy dueño de un objeto, la ley me dice, vos no necesitas utilizarlo todo el tiempo. Vos sos dueño a partir de la adquisición, ¿sí?, a través de la teoría de doble causa. A partir de allí, al ser dueño, vos no es necesario que lo utilices, porque tu dominio es perpetuo. Lo uses o no lo uses, siempre vas a ser el dueño. Pero esto estaría en detrimento con lo que hablábamos recién, el fin de ese objeto, que es estar dentro del comercio, que es ser objeto de ser fin de negocios jurídicos, estaríamos como sacándolo del comercio el objeto, porque si yo tengo un terreno en General Las Heras, ¿sí?, y no voy nunca, pero soy el dueño, pero no voy nunca y nadie hace uso sobre ese objeto, estaría como dejándolo en estado de abandono, por así decirlo. Entonces, ¿qué supone esto? La prescripción viene a suplir esta situación para que ese objeto pueda volver a estar dentro del comercio. No porque haya salido, sino porque el titular ha hecho algún acto que no lo utiliza, ¿no? Entonces, si bien yo sigo siendo dueño, lo use o no lo use, la ley habilita que un tercero pueda adquirir el derecho real principal sobre ese objeto a través de la prescripción. Entonces, el fundamento no es perjudicar al dueño, sino que el fundamento es
volver a introducir ese objeto en el comercio. Vuelvo a repetir, no es que está fuera del comercio, sino volver a introducirlo dentro del interés económico de una sociedad, de los negocios jurídicos de una sociedad. Es decir, para que ello suceda, el dueño tiene que no utilizarlo, ya sea porque lo abandona, ¿sí? No va nunca, o, por ejemplo, tenga un desinterés, ¿sí? En ambos dos sentidos, no abandono jurídico, sino abandono de no y nunca, o desinterés de no me interesa si hay alguien adentro, ¿sí? Yo como dueño, si sucede eso, el tercero debería poder tener la posibilidad de regularizar su situación dentro del objeto, si está haciendo actos que lo utiliza y lo pone dentro del comercio y realiza negocios sobre el objeto. Entonces, esa posibilidad que da la ley es la prescripción adquisitiva para ese tercero, ¿sí? De esta manera, dijimos que hay dos elementos. Dentro de la prescripción hay dos elementos, la posesión y el tiempo. Antes de meterme en estos dos elementos, ¿sí? Voy a hablar de que existen dos clases de prescripción. La breve, contenida en el artículo 1898, y la larga, contenida en el artículo 1899. Estos dos artículos, ¿sí? Hablan de los elementos para la prescripción. ¿Cuáles son los elementos para la prescripción? Posesión y tiempo. La posesión tiene que ser, de acuerdo al artículo 1900, ostensible y continua, y el tiempo tiene que ser el fijado para cada una de ellas, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la prescripción breve. Artículo 1898. El artículo 1898 nos dice: la prescripción adquisitiva de derechos reales con justo título y buena fe se produce sobre inmuebles por la posesión durante 10 años. Si la cosa es mueble, hurtada o perdida, el plazo es de 2 años. Si la cosa es registrable, el plazo de la posesión útil se computa a partir de la registración del justo título. Partamos de lo siguiente. Dijimos que para la prescripción hay dos elementos: posesión, tiempo. Bien. Vamos a la prescripción breve. La prescripción breve es la forma de adquirir un derecho por el transcurso del tiempo. Ese tiempo es más acortado, ¿sí? Y decimos que para la prescripción breve se requiere tiempo. ¿Cuál es el tiempo? El sujeto tiene que poseer un objeto, ¿sí? Ese objeto que posee el sujeto es un objeto, ¿sí? Que habíamos dicho que tiene que ser un objeto material, una cosa, tiene que ser cierta y determinada, tiene que estar actualmente existente, no tiene que ser de dominio público, es decir, no tiene que estar de acuerdo al artículo 2037, ser de dominio público. No tendría que ser una accesoria a un principal, porque no se puede adquirir un accesorio si no se adquiere el principal, sino que la acción se debe dirigir sobre el principal. Ahora bien, si tengo un objeto, yo poseedor de un objeto, durante el tiempo fijado, el tiempo para la prescripción breve, ¿sí? Es ejercer la voluntad sobre el objeto, yo poseedor ejerzo voluntad sobre el objeto, frente a la inactividad del titular, ¿sí? Por un periodo. Ese periodo exigido en la prescripción breve es, y tenemos dos plazos. Si es un inmueble, se requiere 10 años de posesión, ¿sí? Es decir, poseer durante 10 años. Pero esa posesión, además, tiempo 10 años. Tiene que ser, segundo elemento, posesión tiene que ser a través de justo título y buena fe. Ahora vamos a ver esos dos elementos, pero sigamos con el tiempo. Ahora, si yo estoy poseyendo, ¿sí? Dentro de la prescripción breve, estoy poseyendo un objeto, ¿sí? Y ese objeto es una cosa mueble, sea sea hurtada o perdida, el plazo es de 2 años. Hurtada o perdida, el plazo es de 2 años, ¿sí? Siempre que la cosa sea registrable. Si la cosa no es registrable, el objeto también tiene 2 años, pero el plazo se computa distinto. Esto lo veremos después. O sea, en resumidas cuentas, en la prescripción breve se requieren 10 años para inmuebles, 2 años para muebles. Sean robados o perdidos, estén inscriptos o no estén inscriptos. Bien. Ahora bien, sí, y acá vamos a... Sí, la posesión se requiere con un tiempo de 10 o 2 años dependiendo del objeto, esa posesión se tiene que ejercer a través de justo título y buena fe. ¿Qué es el justo título para la prescripción? El artículo 1902 habla del justo título y buena fe. Lo primero que hay que decir y aclarar que el justo título no es un título suficiente. Es decir, el justo título reúne la forma, pero no el fondo.
Reúne todas las formalidades exigidas por la ley para transmitir un derecho real, no para crear, para transmitir un derecho real, pero adolece de vicios en el fondo, en el contenido. Los vicios que adolece son en cuanto al transmitente en su capacidad o en su legitimación, ¿sí? Es decir, que el justo título para la prescripción será porque el transmitente no era el titular, estamos hablando de vende una cosa ajena, ¿sí? O porque el transmitente no tenía capacidad. Por ejemplo, la transmisión es hecha por un demente, ¿sí? Por alguien que tiene sus facultades mentales alteradas. Entonces, en cualquiera de estos dos supuestos, es decir, que no se tiene capacidad o no se tiene legitimidad, ¿sí? No se podría transmitir de forma válida el derecho real, pero aún se hizo, se transmitió, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que el justo título para la prescripción breve es aquel instrumento que reúne todas las formalidades exigidas por la ley para transmitir un derecho real principal, pero que el transmitente no tiene capacidad o no tiene legitimación. En esos términos podría ser, y damos ejemplos, un testamento, ¿sí? Por escritura pública, pero apócrifo, falso. Un poder falso, ¿sí? Un título material falsificado, ¿sí? En cualquiera de estos tres ejemplos, hablamos de que el título reúne la formalidad, está hecho con la forma exigida por la ley, pero no cumple con el fondo. No lo transmitió quien estaba legitimado o lo transmitió quien estaba legitimado pero no tenía la capacidad para realizar el acto, ¿sí? Esos son los dos casos, los dos elementos que están faltando o pudieran faltar en el justo título. Volvemos a repetir. El justo título para la prescripción es aquel que cumple las formalidades exigidas por la ley para transmitir, no para constituir, pero le falta legitimación al transmitente o teniendo legitimación le falta capacidad. O teniendo capacidad no tiene legitimación, ¿sí? O no tiene ninguna de las dos. Pero para ello no alcanza con que el poseedor tenga un justo título. Es decir, yo tengo un testamento, tengo un título, una escritura pública que dice que yo compré este inmueble, ¿sí? El segundo elemento que se desprende del artículo 392 y entra a jugar con los artículos de la buena fe, de posesión de buena fe, es la buena fe, ¿no? Cuando hablamos de buena fe, dice el artículo 1902 que la buena fe requerida es una buena fe que llamamos diligente, ¿sí? Entonces, la buena fe que exhibimos es en las transmisiones a non dominio, ¿sí? ¿Se acuerdan? Transmisiones a non dominio 1895. La buena fe tiene que ver con, y es un aspecto subjetivo del poseedor, del que pretende adquirir por prescripción. ¿Qué es esa buena fe? Que al momento de adquirir, no con posterioridad, sino que la buena fe se debe determinar al momento de adquirir, porque ahí nace la relación de poder sobre el objeto. Que al momento de adquirir, el poseedor, el que adquiere, está persuadido de su legitimidad, ¿sí? Y luego, ¿sí? Es que adquirió a través de un error excusable. Es decir, él estaba persuadido de su legitimidad porque había realizado todos los actos necesarios para haber conocido o podido conocer que el transmitente tenía legitimación y tenía capacidad. El justo título y la buena fe están totalmente ligados entre sí, son relevantes uno de otro. Es decir, no hay justo título sin buena fe y no hay buena fe sin justo título. ¿Por qué? Porque el poseedor requiere tener sobre el objeto un justo título, ¿sí? Un instrumento que reúne las formalidades pero adolece en el fondo, pero ese fondo ha actuado de buena fe, es decir, no ha podido conocer que el que se lo transmitía no tenía capacidad o no ha podido conocer que el que se transmitía no tenía legitimación. Es decir, que su error es excusable. Si su error es excusable, decimos que, y vamos a dar ejemplos. Si yo lo que voy a adquirir es un inmueble, ¿sí? Por ejemplo, me hacen una escritura pública, ¿sí? Apócrifa, falsa, es una falsedad instrumental, pero está hecho por escritura pública. Adquiero, yo me persuado de la legitimidad. Yo tuve que haber, al momento de adquirir, antes de ello, si es un inmueble, haber hecho el estudio de títulos, ¿sí? ¿Qué es el estudio de títulos? Haber corroborado que el que el título tenga una seguidilla correcta y no sea un título falso. Aún hecho esto, que no haya saltado que el título es falso, ¿sí? El estudio de títulos es para corroborar la veracidad del instrumento y de las cadenas de seguidillas de títulos. Y lo segundo que tengo que determinar,
¿sí? Es la legitimación o capacidad del sujeto. Esa legitimación o capacidad, que la vamos a encontrar en los artículos 305 y siguientes, tienen que ver con, 305 y siguientes, tienen que ver con, perdón, 305, el contenido de la escritura, 305, es decir, qué tiene que contener la escritura, porque si no se estaría adoleciendo de una escritura nula, entonces no estaría cumpliendo con el fondo. Supongamos que cumple con el fondo. Bueno, ¿qué es lo otro que tenemos? La justificación de identidad. ¿Qué es la justificación de identidad? Que el transmitente me compruebe que es el titular, a través de un documento válido, ¿sí? Es decir, la exhibición del documento idóneo al escribano para corroborar que es la persona que dice firmar y que está legitimado. Y por ende, el 307, los documentos habilitantes, ¿no? Un pasaporte, un documento extranjero, un DNI, ¿sí? Esos documentos deben ser exhibidos al escribano interviniente. ¿Esto qué significa? Esto significa que el adquirente, yo que adquiero la escritura, firmo la escritura tuvo que haber pasado, es decir, antes de firmarse tuve que haber tomado todas las medidas necesarias para haber conocido o podido conocer, ¿sí?, que el transmitente tenía legitimación y tenía capacidad. Si al momento de hacer eso salta que no tiene algo de ello, yo no voy a adquirir porque no estoy adquiriendo el objeto de forma con un título suficiente y por ende no podría persuadirme de mi legitimidad y estaría actuando de mala fe. Entonces no podría utilizar la prescripción breve para consolidar el título. En los automotores, ¿sí?, en 1902 dice que no alcanza la legitimación, no alcanza a haber hecho el estudio de títulos, no alcanza a haber corroborado la exhibición de los documentos por parte del transmitente, sino que además se requiere para los automotores lo que dice el 1902 infine, que es la verificación que surja de los regímenes especiales. Vamos a hablar de un auto. Yo compro un auto en una compra-venta de usados, ¿sí? ¿Qué me tienen que entregar? Un instrumento. ¿Cuál es ese instrumento? No hay estudio de títulos. El instrumento sería el 08. El 08 tiene que estar firmado y certificada la firma por el dueño, ¿sí? Pero para ello yo necesito elementos identificatorios que surgen de la propia normativa. ¿Cuál es ese elemento identificatorio? Para que yo pueda persuadirme de mi legitimidad, tiene que estar hecha la verificación policial, ¿sí? Para que los elementos sean coincidentes entre el objeto y el título, ¿no? Los elementos identificatorios tienen que ver con la chapa patente, el número de chasis, el número de motor. Si eso es coincidente, estaría frente a que yo tomé las medidas. Pero hay algo más en los automotores. Como es registrable y como es su forma de transmisión, su modo suficiente es la inscripción registral, en esos casos, además, para que el justo título surte efectos como tal, debe estar inscripto, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría darse el caso de un justo título en un automotor con elementos identificatorios? Bueno, supongamos que yo compro en la compra-venta de usados, me dan el 08, certificación de firma, me dan la verificación policial que todavía está vigente, voy al registro y lo inscribo, ¿sí? ¿Lo tengo inscrito el justo título? Sí. Ah, pero listo, ya está, nadie te lo puede reclamar. No. Yo lo voy y lo inscribo, perfecto, pero cuando yo lo inscribo, el titular registral que había firmado, como lo había dejado en una agencia, falleció. Entonces yo cuando voy a inscribir, no podría inscribirlo porque no me lo está transmitiendo el legitimado. ¿Por qué no me lo está transmitiendo el legitimado? Porque está muerto, ¿sí? Si está muerto, acá tenemos un problema porque son los herederos los que deberían firmar ese instrumento. Entonces, ¿cómo se subsana esto? En realidad yo me persuado de mi legitimidad y tengo un justo título. Entonces lo podría subsanar a través del instituto de la prescripción breve, ¿sí? Habiendo explicado estos dos elementos, pasemos al elemento de la posesión. Porque la posesión no es un elemento tan simple. La posesión se tiene que ejercer con buena fe. Pero cuando hablamos de posesión, hablamos de que el artículo 1900 dice que esa posesión tiene que ser ostensible y continua. ¿Qué es ostensible? Tiene que ser pública. No tiene que ser clandestina. No tiene que ser, en los términos del 1921, ocultada. Sino que tiene que ser pública ostensible. ¿Qué es ostensible? Que yo me tengo que mostrar y demostrar que tengo el animus domini. Animus domini, ¿se acuerdan? Tengo la intención de ser considerado el titular del derecho real sobre el objeto. Entonces yo me tengo que demostrar ante la sociedad como si fuera el dueño, porque me persuado de mi legitimidad, ¿sí? Es decir, que yo hago una exteriorización del uso normal de la cosa sin ocultar ninguna situación. Y acá vamos a la contracara. El verdadero propietario, el propietario de ese objeto, ¿sí?, no es que tiene que conocer esto para que lo mío sea público, sino que el propietario
debe, ¿sí? No es que él lo conozca, sino que él debería haber podido conocerlo, ¿sí? Es decir, no es que el propietario lo conozca, sino que haya podido conocerlo. Si yo lo hago público ante la sociedad, manejo el auto, voy, vengo, estoy haciéndolo público. No es necesario que se lo diga al propietario específicamente, porque de hecho yo me considero y me persuado de la legitimidad sobre ese objeto como el propietario. El segundo elemento tiene que ver con la continuidad, ¿sí? La posición tiene que ser ostensible y continua. Continua tiene que ser que sea prorrogada en el tiempo, es decir, que sea continua e ininterrumpida. Que se ejerza a través de actos posesorios, artículo 1928, actos que demuestran mi intención sobre el objeto, es decir, actos que hagan la demostración de mi uso de forma en que quiero ser considerado el titular para la sociedad, el titular de un derecho real. En esos términos aparece un artículo que es el 1930, que es la demostración, ¿no? La demostración de que la posesión debe demostrarse en los términos de que debo ejercer actos en intervalos normales. Recordemos que la continuidad es que se prolonga en el tiempo el ejercicio de los actos. Pero no es que estar ejerciendo todos los días un acto, o estar todo el tiempo de forma ininterrumpida ejercer el acto, sino que a lo que refiere la continuidad y la interrupción es que haya intervalos normales de actos posesorios sucesivos, ¿sí? Hoy hice un acto, a los 2-3 días hice otro acto, a la semana hice otro acto. Es decir, la continuidad no tiene que ver con que todo el tiempo haga actos posesorios, sino que haya intervalos normales de actos. No que haga un acto este año y dentro de 5 años haga un segundo acto. Eso no es un intervalo normal. Un intervalo normal es, este mes pagué los impuestos, no hice corté el pasto, al otro mes volví a pagar los impuestos, hice una pequeña construcción, pinté la casa. Son intervalos normales en el ejercicio del derecho, ¿sí? Siempre recordemos que la posesión es un hecho, pero estamos queriendo pretender un derecho sobre el objeto. Dicho esto, lo que hace la prescripción adquisitiva, lo que hace en términos generales, es una situación de hecho que se transformará en una situación de derecho. Es decir, la prescripción es la forma de posesión, ¿sí? El ejercicio de la posesión, el ejercicio del hecho de la posesión, después se transforme en la titularidad de un derecho con ejercicio de posesión. Es decir, es transformar el hecho en derecho. Dicho estas palabras, tenemos que hablar ahora sí de la prescripción larga. La prescripción larga la encontramos en el artículo 1899. El artículo 1899 dice: cuando no se tiene justo título o no se tiene buena fe, ¿sí? Recordemos la buena fe que hablábamos, buena fe diligente, esa buena fe que teníamos que haber conocido, podido conocer, que el transmitente había hecho, estaba legitimado y tenía capacidad. Recordemos que la buena fe diligente que habla en 1902 tiene que ver con que yo he hecho todas las diligencias necesarias para haber conocido, podido conocer. Y aún habiéndolas hecho, no haberlo comprobado, ¿sí? Acá, la prescripción larga es justamente para tenga buena fe, no tenga buena fe, tenga justo título, no tenga justo título, es decir, tenga el justo título, no tenga buena fe, o tenga buena fe y no tenga justo título, o no tengo ninguna de las dos cosas. La prescripción, el instituto que tengo que utilizar es la prescripción larga llamada usucapio. La prescripción larga, ¿sí?, tiene que ver con la posibilidad de adquirir un derecho real principal por el transcurso del tiempo y con posesión. Posesión en los mismos términos que veíamos recién: ostensible, continua, ininterrumpida, ¿sí? Demostración de que queremos ejercer actos sobre el objeto, de forma continua, actos posesorios, 1928, que sean sucesivos en intervalos normales, ¿sí? Demostración ante la sociedad de que queremos ejercer el derecho real sobre el objeto. Y tiempo. Ahora el tiempo cambia. Ese es el requisito que está cambiando. La posesión, si bien acá no es necesario ejercerla con buena fe o con justo título o se tenga una sola de las dos cosas, sino que el tiempo requerido en estos términos es más largo. El tiempo de la prescripción larga, lo dice la palabra, es más extenso. De esta manera, en la prescripción larga para inmuebles, el plazo es de 20 años. ¿Sí? El plazo es de 20 años. Ahora, para muebles, ¿sí?, caso excepcional. ¿Por qué digo caso excepcional? Porque el tiempo para muebles es solo para los muebles registrables, se refiere el artículo, y solo para las cosas muebles registrables
no inscriptas. Ahora vamos a explicar. Y ese plazo es de 10 años. Vamos a explicar primero para los muebles registrables. La prescripción adquisitiva se requiere posesión continua, ininterrumpida y ostensible, y el plazo de 20 años para inmuebles, y el caso especial de 10 años para muebles registrables hurtados o perdidos. Se requiere que los muebles registrados, hurtados o perdidos no estén inscriptos. Diferencia, ¿no? Antes, en la prescripción corta, tienen que estar inscriptos. Acá hablamos de cosas muebles registrables no inscriptas. Por eso hicimos caso excepcional. Y les doy un ejemplo. Automotor. Supongamos que yo compro un auto en compraventa de usados y me dan el 08, ¿sí? Pero por H o por B yo nunca lo inscribo. Es decir, que yo tengo la posesión del auto, pero los elementos identificatorios son coincidentes con el auto, pero nunca lo escribí. O sea, sigue estando el nombre del anterior. ¿Qué sucede? Yo podría adquirir el derecho real sobre ese objeto por prescripción, ¿sí? Pasado 10 años. ¿Por qué decimos es excepcional? Porque a veces puede pasar que yo tenga, vamos a dar un ejemplo que no es lícito, pero podría pasar. Yo encuentro un auto, ¿sí? Encuentro un auto en X lugar, ¿sí? Me subo al auto, estaba la llave en puestos y me encuentro en la guantera el 08 firmado por el titular. Yo ya sé que estoy haciendo un acto ilícito. Sé que podríamos decir que eso es un hurto. Es una cosa mueble, no inscripta, registrable, que hurté. ¿Podría adquirir un derecho real sobre este objeto? Sí, porque acá no importa la buena o mala fe. Acá lo que importa es, y volvemos al fundamento, el titular tuvo que haber hecho actos en donde reclame su derecho. Y acá no está reclamando su derecho. ¿Pero por qué? Porque pasaron 10 años y nunca lo reclamó. Entonces ahí podría yo iniciar el juicio de prescripción adquisitiva larga sobre un mueble registrable que no ha sido inscripto y que lo hurté o lo robé. Siempre que tenga el elemento identificatorio, ¿no? Sea coincidente con el auto. De esta manera, la prescripción larga, ¿sí? Es una forma de perfeccionar un derecho real, de adquirir un derecho real por el transcurso del tiempo, con la posición y el tiempo que veíamos. Ahora, en estos términos, pasando en limpio, para resumir y poder entrar en algunos aspectos inherentes a la continuidad e interrupción, vamos a decir lo siguiente. La prescripción adquisitiva es un modo de adquirir un derecho por el transcurso del tiempo. La prescripción breve es aquella que requiere justo título, instrumento que reúne las formalidades exigidas por la ley para transmitir un derecho real estando revestido de toda la forma, pero adoleciendo en cuestiones de fondo, de defectos. Esos son la falta de legitimación en el transmitente o la falta de capacidad, o ambas, la falta de ambas. Y la buena fe diligente, haber tomado todas las medidas necesarias para haber conocido, podido conocer que el transmitente tenía legitimación y tenía capacidad, ¿sí? Si aún habiéndolo hecho no lo he podido comprobar, puedo adquirir el derecho real. Puedo adquirir a través de la consolidación, porque la prescripción breve es una forma de consolidar el derecho real. En segundo término, ¿sí? Es el tiempo para la prescripción breve. El tiempo para la prescripción breve es de 10 años para inmuebles, más buena fe, más justo título, o para muebles, ¿sí? Para muebles será, para muebles registrables o no, que hayan sido robados o perdidos, robados o hurtados, el plazo es de 2 años, pero si es registrable tiene que estar inscripto, ¿sí? O sea que son 2 años, se computan en la inscripción, y si no es registrable, es 2 años aunque ha sido robado o perdido. Acá, paréntesis, 1895, recuerden que el 1895 decía adquisición por subadquiriente siempre que sea título oneroso y que la transmisión haya sido por el que estaba legitimado al efecto, ¿sí? Es decir, ahí adquiría el derecho real. Pero acá hablamos de una cosa mueble que ha sido robado o perdida, es decir, se exceptúa del 1895 la adquisición de subadquiriente. La segunda clase de prescripción es la larga, y acá dice, no tengo justo título, no tengo buena fe, o no tengo ninguno de ambos, o tengo uno de ambos, requiero el tiempo más extenso. El tiempo más extenso es 20 años para inmuebles, ¿sí? Y 10 años cuando la cosa mueble sea registrable, caso excepcional, sea registrable, pero no lo haya inscripto, ¿sí?
habiendo hecho esta pequeña aclaración, ¿sí? Y este pequeño resumen de las dos prescripciones, vamos a pasar a otros aspectos. ¿Quién puede prescribir? Cualquier sujeto capaz de mayor de 10 años de edad puede adquirir posesión. Por ende, podría ya empezar a surtir los efectos para iniciar la prescripción. Es decir, que cualquier persona humana con más de 10 años, 1922, inciso A, puede empezar a realizar los actos de posesión y por ende ejercer con posterioridad, cumplidos los tiempos fijados por la ley, la prescripción adquisitiva. ¿Puede una persona jurídica también puede? El artículo 1141 establece que una persona jurídica, a través de sus representantes legales, podría realizar los actos de prescripción. Ahora bien, ¿contra quién se inicia? ¿Sí? Si bien después vamos a ver unos pequeños videos de las acciones, la acción de prescripción, decimos que se inicia contra el titular de dominio o titulares de dominio. ¿Sí? La prescripción se debe utilizar contra el titular de dominio o titulares de dominio. ¿Sí? Contra el dueño o condóminos. Habíamos dicho que se puede adquirir, que se adquieren cosas siempre que sean existentes al momento de iniciar, actuales, estén dentro del comercio, no sean de dominio público, que a su vez sean principales y no accesorias, porque si queremos adquirir un accesorio tiene que adquirirse el principal. Y hacemos una pequeña aclaración externa que si es un campo de 10 hectáreas no subdividido, se podría prescribir parcialmente el campo. ¿Qué es prescribir parcialmente? Una parte material del campo, 1 hectárea. Podría realizar actos sobre 1 hectárea y después podría iniciar la prescripción por esa parte material del terreno y no sobre todo el terreno. De esta manera, ¿sí? Vamos a llegar a hablar de el cómputo. ¿Qué es el cómputo? ¿No? El cómputo tiene que ver con los tiempos. Hablamos de tiempos de 20, 10 años o 10 y 2 años. El cómputo para la prescripción, la pregunta es desde cuándo se empieza a contar el tiempo. ¿Sí? Para ello vamos a tener varios artículos y vamos a hablar de una situación que es la accesión de posesiones o suma de posesiones. Entonces, el tiempo tiene que ser continuo e ininterrumpido, hemos visto. ¿Qué significa que sea continuo e ininterrumpido? Que sea demostrado a través de actos sucesivos, en intervalos normales. Ahora, ¿desde qué momento cuento el tiempo? El tiempo se toma, ¿sí? Desde que inicia la posesión. Esa es la regla general. Inicio la posesión y empiezo a contar el tiempo. Pero toda regla general aceptará excepciones. Por ejemplo, en el caso de que queremos computarlo para la prescripción breve, el tiempo empezará a contar desde que el justo título esté inscripto. ¿Sí? ¿Por qué desde que el justo título esté inscripto? Porque, y acá aclaramos esto, el artículo 1914 y el 1898 nos diferencian lo siguiente. ¿Desde qué momento cuento el plazo para la prescripción? Desde que el título esté inscripto cuando la cosa mueble sea registrable. Cosa mueble sea registrable. El automotor. Entonces, una vez que esté inscripto el automotor como su modo suficiente en la inscripción registral, empiezo a contar el cómputo, empiezo a computar el tiempo desde que se inscribió el 08. ¿Sí? Desde ahí empiezo. Ahora, si es un inmueble y estoy en la prescripción breve, el tiempo se cuenta desde que tomo posesión. ¿Sí? 1914. ¿Por qué? Porque el tiempo se va a contar desde lo que diga el justo título. ¿Sí? Entonces, regla general. Pasémoslo limpio. Regla general, desde que tomo posesión. Si voy a la prescripción breve, esa regla general se altera. Si en la prescripción breve, ¿desde cuándo computo el tiempo? Desde el justo título. Ahora, si es una cosa mueble registrable, desde que esté inscripto el justo título. Cosa mueble registrable, desde que está título inscripto. Si es un inmueble, desde la fecha que diga el título, no desde que esté inscripto, desde la fecha que diga el título. ¿Sí? O sea que tiene sus excepciones. Dicho esto, aparece el instituto de la accesión de posesiones o unión de posesiones. Para ello vamos a hablar de dos supuestos distintos. La sucesión universal, los sucesores universales y los sucesores particulares. Acá vamos a hablar algo. No es lo mismo acceder por sucesión universal que acceder y sumar por sucesión particular. ¿Qué es suceder? Suceder es que se sume, ¿sí? Que se suceda en el tiempo una posesión de un sujeto y otro sujeto la aproveche. Entonces, ¿puedo contar el tiempo que éste tenía para mi prescripción? Juan
poseía durante 19 años. Yo soy el heredero de Juan, soy el hijo de Juan. Juan fallece. ¿Puedo contar esos 19 años y sumar un año más e iniciar la prescripción? La respuesta directa es sí. ¿Por qué puedo? Porque en las sucesiones universales son a través de transmisiones mortis causa. Fallecido el poseedor, quien poseía durante 19 años, no importa la clase de posesión que tuviese, yo podría acceder, sumar, pero que no es sumar en realidad, es continuar su posesión. Yo continúo su posesión, ¿sí? Porque en la transmisión mortis causa se dice que a partir del fallecimiento del causante, a partir del fallecimiento de Juan, yo continúo la persona del mismo y por ende la posesión se continúa en el tiempo. Por ende, no es que yo sumaría el tiempo del al mío, sino que yo continuaría su tiempo hasta cumplir el plazo para la prescripción, ¿sí? Esto quiere decir que cuando fallece Juan, 19 años, ipso iure, yo adquiero la posesión que él tenía, ¿sí? Y la continúo, no la sumo a la mía. Por ende, en la sucesión universal, en los sucesores universales, se continúa. Si bien se dice unión, se continúa. Se dice unión, no accesión, ¿sí? Y se llega al plazo. Ahora, el caso más común y que se ve mucho es la sucesión particular. La sucesión particular puede ser por causa de muerte, ¿sí? Causa de muerte sería Juan deja por testamento la posesión del objeto a un sucesor particular, a un legatario. Si esto sucede, sería la continuación a través de un instrumento, ¿sí? Pero para que ello sea válido, yo la tengo que continuar en las mismas formas que lo tenía en el anterior. Y tiene que haber un vínculo jurídico. ¿Qué significa que haya un vínculo jurídico? Tiene que haber un instrumento que diga que Juan me lo dejó por testamento, por ejemplo, ¿sí? A mi legatario. Legatario yo no tenía derecho a heredar, sino que a mí me invistió para heredar. Esto se puede dar. No es común, pero se puede dar. Ahora, el caso más común es la transmisión entre vivos. Lo que llamamos cesión de derechos y acciones posesorios. Esto es muy común porque acá sucede que yo estoy poseyendo durante 15 años y digo, bueno, quiero venderlo. ¿Lo puedo vender? No, porque no soy el dueño. Bueno, pero lo quiero transmitir. ¿Qué es lo que quiero transmitir? La posesión sobre el objeto para que otro la continúe. ¿Puedo hacer esto? Sí. Cesión de derechos y acciones posesorios. El único requisito que se tiene para que la cesión sea válida es que exista un vínculo jurídico el cual demuestre que yo estoy transmitiendo la posesión al adquirente. Y cuando la transmito esa posesión al adquirente, que el adquirente se suceda inmediatamente. Es decir, para que sea realmente válida, esta cesión debería haber sido que a mí, el titular de dominio, me cede los derechos de acciones posesorios y yo se los cedo a un tercero y el tercero a otro. Eso es sucesivo, ¿sí? No podría ser sucesiva si yo estoy poseyendo y después aparece Juan Pérez y Juan Pérez dice que lo adquirió por cesión de Pedro Gómez y yo no soy Pedro Gómez. Tiene que ser una sucesión, tiene que ser una transmisión sucesiva de cesiones de derechos y acciones. Y algo más particular que es, si bien la ley no establece formalidad alguna, sí a esos instrumentos de cesiones de derechos y acciones posesorios para que se pueda continuar y sumar realmente el tiempo que tenía el anterior al mío, tiene que tener fecha cierta. ¿Por qué tiene que tener fecha cierta? Porque tiene que ser conocido por la sociedad, porque la posesión tiene que ser pública, porque la posesión tiene que ser ostensible. Entonces tengo que darle fecha cierta. ¿Y cómo le doy fecha cierta? Bueno, por ejemplo, certifico la firma. Por ejemplo, hago la cesión por instrumento público, ¿sí? En cualquiera de esos dos aspectos estaría certificando la fecha cierta del instrumento y lo estaría haciendo público a la sociedad y de esta manera contaría el tiempo del anterior al mío. Pero no alcanza solo con eso, sino que el anterior me tiene que dar todos los elementos que comprueben que él poseía desde tal fecha, ¿sí? Para que yo continúe ese tiempo. Porque yo cuando inicie la prescripción adquisitiva, cuando inicie el juicio, yo voy a tener que probar, supongamos 20 años, porque estamos en la prescripción larga, yo tengo que probar los 20 años. ¿Cómo? ¿No? El anterior me cedió por cesión de derechos y acciones posesorios 15 años. Yo hice 5 años más, inicio la prescripción. ¿Tengo los 20? Sí, tendría los 20. Pero yo tengo que probar. ¿20 años de qué manera? Yo tengo que probar todo el tiempo, ¿sí? Y tengo que probar 15 años que estaban en el anterior. Quiere decir que el anterior me tiene que haber cedido
darle fecha cierta al instrumento, haber un vínculo jurídico que sea sucesivo de él y que yo lo continúe. Tiene que haberme así, y además todos los elementos que prueben que él era el poseedor de tal fecha. Pues no alcanza que yo podría decir tranquilamente en una sesión de derechos y acciones, mira, te cedo 25 años inicial a usucapión, pero no le entrego ningún instrumento. Es decir, no le entrego nada que vale que yo hacía 25 años que estaba ahí. Y como son hechos, él los va a tener que probar. Y no lo va a poder probar porque no tiene ningún elemento que diga que realmente estaba hace 25 años ahí. Por eso decimos que la cesión de derechos y acciones, si bien es uno de los casos más comunes por acto entre vivos, es la unión se puede realizar siempre que se puedan probar los actos posesorios del anterior. Si no, no vamos a poder, no nos servirá. Dijimos que íbamos a trabajar el cómputo y íbamos a trabajar este cómputo que se suma, que es la continuidad, con la posibilidad de la accesión de posesiones o unión de posesiones en los términos del 1901 y 1901 y creo que es 1903, si mal no recuerdo. Y ahí pasamos a lo que llaman efectos de la continuidad y de la interrupción. En realidad, efectos son de la suspensión e interrupción. Hay dos efectos que hacen, que producen dentro del plazo de la prescripción, paralizarlo o hacerlo desaparecer, ¿sí? A esos efectos se conocen como suspensión e interrupción. Vamos al primero de ellos. El artículo 2539 habla de la suspensión. La suspensión está de la mano con la continuidad, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan que la continuidad tiene que ver con que los actos sean sucesivos, sean en un intervalo lógico, ¿sí? Normal? Bueno, pero hay causas que pueden hacer que el tiempo que llevo poseyendo se paralice y que no se pueda tomar en cuenta para la posesión. Dice el 2539. La suspensión de la prescripción detiene el cómputo del tiempo por el lapso que dura, pero aprovecha el periodo transcurrido hasta que ya comenzó. Pasémoslo en otros términos. Yo estoy poseyendo durante 18 años. Me faltan 2 para iniciar la prescripción larga, porque no tengo ni justo título ni buena fe. Hace 18 años que estoy en poder de un inmueble. Ejerzo actos posesorios. A los 18 años sucede algo, ¿sí? Sucede algo llamada causal de suspensión, que hace que esos 18 años se paralicen y no pueda seguir contando el tiempo durante un lapso. Sucede esta causal, supongamos esta causal se deshace, se disuelve, se saca y continúo los 18 años. Vamos a hablarlo más en detalle. Vamos a dar un ejemplo. Una de las causales es la interpelación fehaciente, ¿sí? El dueño me manda una carta documento diciéndome que le devuelve el inmueble. Es decir, demuestra que es el poseedor, demuestra que es el titular. Está diciendo, te pido que me lo devuelvas porque yo soy el dueño. Yo llevaba 18 años, digo, uy, a los 18 años me viene a intimar que perdí el tiempo. No, no perdiste el tiempo. Esa interpelación fehaciente que sucede hoy, por 6 meses suspende el cómputo de la prescripción. Pasados esos 6 meses, yo continúa el tiempo anterior con el posterior, pero no se tiene por no sucedido el tiempo de la causal. Es decir, que se detiene el tiempo, pero luego se cuenta lo posterior con lo anterior. Para explicarlo en otras palabras, ¿sí? La suspensión detiene el cómputo del plazo de prescripción durante todo el tiempo que dure la situación suspensiva. Pero, una vez desaparecida la misma, permite que el plazo se integre sumando el tiempo que había transcurrido hasta la causal de suspensión al tiempo posterior. Es decir, vamos a hablarlo en fechas para que se entienda. 18 años. En el año 2000 tomo posesión de un inmueble. Estoy en el año 2018 y el titular de dominio me manda una carta de documento intimándome fehacientemente. Enero de 2018. En enero de 2018 se me suspende el plazo de la prescripción. Se me suspende el tiempo que estoy prescribiendo. Durante 6 meses. Quiere decir que de enero a junio no puedo contar el tiempo. Pasado esos 6 meses, en junio de 2018, continuaré contando 18 años un mes, en julio, 18 años 2 meses, en agosto,
y así sucesivamente. O sea que sería que si nunca hubiera existido causal, los 20 años se cumplirían en enero de 2020, pero sucedía la causal en 2018, los 20 años se cumplirían en 2020, pero junio, porque hay 6 meses como que se estuvieran por no sucedidos. La suspensión lo que hace es aprovechar el tiempo posterior, el anterior con el posterior, pero no el de la causal. Existen diferentes causales de suspensión enumerados en el artículo 2541 y siguientes. El 2541 habla de la primera causal llamada interpelación fehaciente. La interpelación fehaciente es, y acá tenemos bastante para hablar, si bien recién adelantamos que es una carta documento, la interpelación fehaciente es el requerimiento del interesado, es decir, el requerimiento del titular registral del objeto, del dueño del objeto, de que quiere que se le reintegre el objeto. Es decir, que ese requerimiento que hace el titular, no debe haber dudas del reclamo de que tiene un derecho sobre el objeto y que quiere hacer valer ese derecho sobre el objeto. Es tan importante esto porque la ley establece en el 2541 que el titular de dominio, el titular del derecho sobre el objeto, me va a intimar fehacientemente a mí, me va a interpelar fehacientemente a mí a que se lo devuelva, va a demostrar, tiene que hacer demostración en la intimación que está realizando, está requiriéndome que se lo devuelva porque él tiene el derecho. Eso es lo que tiene que decir. Si no, no alcanza, ¿sí? No puede ser una interpelación diciendo ¿por qué estás ahí adentro? No, eso no está demostrando que quiero que me lo devuelva. La interpelación fehaciente sería una carta de documento diciéndole que desaloje el objeto, que devuelva el objeto porque soy el titular registral. Eso sería una interpelación, un requerimiento de reintegro. Correcto, ¿sí? Obviamente con palabras más jurídicas, pero para que se entienda. Esta interpelación fehaciente puede hacerse por carta documento, es decir, tiene que ser fehaciente. Carta documento, telegrama colacionado, acta notarial o incluso podría ser un instrumento privado pero que haya sido firmado por el poseedor. Por ejemplo, me apersono en el inmueble y le digo al poseedor, me lo tenés que devolver, no alcanza la interpelación verbal, me lo tenés que devolver, firmame acá que te estoy diciendo que me lo tenés que devolver. Ahora está en la buena o mala voluntad del poseedor que quiera y acepte firmar eso, ¿no? Por eso siempre se utiliza la carta documento o incluso, ¿sí? Muchas veces lo que se hace es se contrata un escribano, uno se apersona en el inmueble, ¿sí? Y se hace un acta de constatación en donde se toca el timbre, sale una persona y dice que se lo interpela fehacientemente a desalojar el inmueble y eso queda constatado en acta, ¿sí? Entonces esa acta notarial me sirve como interpelación fehaciente. La interpelación fehaciente suspende el cómputo de la prescripción por 6 meses y por única vez. Es decir, no puedo hacerlo cada 6 meses esto, sino que por única vez se suspende y el poseedor se le suspende durante 6 meses y luego cuenta y continúa contando lo anterior con lo posterior. Esa es la primera causal que establece el articulado. La segunda causal que establece el articulado la encontramos en el 2542. El 2542 habla de la suspensión por pedido de mediación. Pedido de mediación, ¿sí? El curso de la prescripción se suspende por todo el proceso de mediación, ¿sí? Recordemos que en provincia de Buenos Aires y en Capital Federal la mediación es obligatoria. Por ende, toda petición de reintegro deberá cursarse por una intimación fehaciente, suspende 6 meses, y luego podría, o directamente sin interpelación fehaciente, iniciarse la mediación previa. La mediación previa va a suspender el plazo de prescripción para el poseedor durante el lapso que dure la mediación. La mediación puede durar hasta 1 año en Provincia de Buenos Aires. Es decir, la ley de mediación en Provincia de Buenos Aires dice que el mediador tiene 60 días para convocar audiencia, ¿sí? Citar a las partes, titular registral y poseedor del objeto para que se presenten en una audiencia. Dentro de esos 60 días puede citar una primera audiencia. Si se cita y no concurren las partes, puede citar una segunda audiencia, puede citar una tercera audiencia por un lapso de 1 año, pero siempre 60 días como máximo para poner las audiencias. Mientras duren todas esas audiencias, el plazo está suspendido. Y acá vamos a algo. La mediación suspende el plazo. ¿Desde qué momento suspende el plazo?
desde que se expide la notificación de audiencia, se expide, es decir, manda el mediador la notificación, no desde que se notifica, sino que desde que manda la notificación, o desde que se celebra la audiencia, lo que suceda antes. ¿Sí? Podría pasar que nunca se manda notificación y concurre a la audiencia el poseedor, ¿sí? Entonces sería desde ese momento, o enviada la notificación de tal fecha de audiencia desde que se envía, no desde que la recibe. Desde ese momento se suspende el plazo. ¿Por cuánto tiempo? Por lo que dure la mediación. En realidad se suspende el plazo hasta el cierre de mediación. Cuando se labra el acta de cierre de mediación, queda suspendido el plazo de la prescripción para el poseedor durante 20 días más desde el cierre de acta. ¿Sí? Es decir que no sabemos exactamente cuánto se va a durar la suspensión, cuánto va a durar la causal de suspensión. Lo que podemos decir es que dura hasta 20 días después de cerrada el acta de mediación. Cerrada el acta de mediación es, ya no mediamos más, vamos a pasar al juicio. ¿Sí? Por 20 días queda suspendida allí la prescripción, el cómputo del plazo para la prescripción. Así llegamos al 2543, donde se nombran otras de las causales. El 2543 nombra en incisos más causales. Dice, no se puede prescribir entre cónyuges. ¿Qué significa? Que si el poseedor, ¿sí?, se casa, contrae nupcias con el titular registral, se suspende el plazo. O incluso, si no estaba poseyendo y quiere empezar a poseer, no puede poseer mientras dure el matrimonio. ¿Sí? Ahora, si se divorcian o se anula el matrimonio, es decir, nulidad de matrimonio, divorcio o separación de hecho inscripta, en cualquiera de los dos casos, el cómputo de la prescripción se puede empezar a contar nuevamente. Vamos a un ejemplo, ¿no? Para que vean lo que puede llegar a suceder. Yo poseo un inmueble, ¿no? Yo poseo un inmueble, llevo 19 años poseyendo un inmueble. Digo, bueno, el año que viene, que se cumplen los 20 años, voy a iniciar la prescripción, iniciar el juicio, para regularizar la situación y adquirir el derecho real principal sobre el objeto. Me llega una carta de documento del dueño diciéndome que se lo tengo que devolver. Interpelación fehaciente. Se me suspende el cómputo. O se me suspende el cómputo por 6 meses y por única vez. Bueno, pasan los 6 meses, yo ni le respondo nada, yo sigo, o le respondo que yo soy el nuevo dueño y demuestro mi intención de ser el dueño. ¿Qué hace el dueño? Y como ve que se ve frustrada su situación, dice, bueno, voy a iniciar la mediación. Inicia la mediación, me notifican de la mediación. Nuevamente se suspende. Sigo con 19 años. ¿Sí? Se suspende por lo que dure la mediación. Me presento en la mediación. ¿Sí? En la mediación se presenta la dueña. ¿Sí? Empezamos a charlar. Yo le digo, no, que yo soy el dueño. Y nos pasamos los números de teléfono. Y a la semana nos hablamos. Y a la otra semana nos hablamos. Y empezamos a tener buena onda entre nosotros, por así decirlo. Y terminamos en una relación amorosa. Es decir, terminamos de novios. Y nos llevamos tan bien que a los 4 meses de toda esta situación nos casamos. Yo tenía 19 años en el objeto. Me caso con la dueña. Desde que me caso, desde que contraigo nupcias con la dueña, ¿sí?, se suspende el plazo hasta que a los 5 años me divorcio de la dueña. ¿Sí? Porque la verdad era una loca. Entonces, me divorcio. ¿Sí? O yo era el loco. Y ella se divorcia de mí. Nos divorciamos. Me divorcio, continúo contando el plazo desde el divorcio. O sea que yo tenía 19 años, todo el tiempo en que duraron estas causales, que se fueron extendiendo porque fueron diferentes causales, no se cuenta, pero aprovecho los 19 años anteriores a los posteriores. ¿Sí? Lo mismo sucedería si no me casé con esta dueña, sino que hice una unión convivencial. En los términos del 509, tuve una unión convivencial, un concubinato se decía antes, ahora se dice unión convivencial. Es decir, tenemos un proyecto de vida común, un proyecto que nos termina mudando, con planes en común, y por ende tenemos una unión convivencial. Si tenemos una unión convivencial, se suspende el plazo de la prescripción. Entre herederos, otra causal es entre herederos. Entre herederos no se podría poseer entre ellos, aunque esto es una situación que la doctrina y hay alguna jurisprudencia que está yendo en contra de la suspensión entre herederos de la posesión. ¿Por qué? Porque ha permitido que herederos inicien
prescripciones contra otro heredero, ¿sí? Sin que sea considerado una causal de suspensión mientras sean herederos. Es decir, supongamos, yo estoy poseyendo el inmueble que era de mi padre, ¿sí? Pero mi padre nunca me lo reclama. Pero yo lo estoy poseyendo con ánimo de que el día de mañana, cuando tenga 20 años, le inicie contra él la prescripción. Mi padre fallece, me transformo en heredero, pero tenía un hermano, ¿sí? Desde que fallece yo sería heredero y tendría derecho sobre el objeto a una parte. Pero yo quiero seguir poseyendo, entonces la ley establece que si yo continúo y desconozco y renuncio a la herencia, yo podría iniciar la prescripción y no sería una causal de suspensión. Porque si yo renuncio a la herencia no sería causal de suspensión. Ahora, si yo continúo y digo, bueno, yo voy a ser heredero, bueno, ahí sería una causal de suspensión. Los otros dos supuestos que dice el 2543 son: los padres, tutores o curadores no pueden prescribir a sus representados, es decir, a sus hijos, a sus curados o a sus tutelados. Mientras que tengan la curaduría, la tutoría o la patria potestad, no pueden ejercer posesión sobre objetos que sean de esos sujetos, ¿sí? Cesada la tutoría, cesada la curatela, cesada la patria potestad, se podría poseer contra estos sujetos. Lo mismo sucede si es una persona jurídica. Los administradores o funcionarios de los órganos fiscalizadores de esas personas jurídicas no pueden poseer contra las personas jurídicas. Son causales de suspensión, ¿sí? Es decir, un representante legal de una persona jurídica no podría poseer un inmueble de la persona jurídica mientras sea el representante legal. Cesada la representación legal, podría poseer contra ella, ¿sí? Así llegamos al segundo elemento, segundo causal, que se conoce como interrupción. ¿Qué es la interrupción? La interrupción es otra de las causales y dice el 2544 que la interrupción lo que produce es un efecto distinto a la suspensión. Borra el tiempo que teníamos poseyendo. Recuerden, la suspensión, ¿qué decía? Pasa una causal, queda en stand-by el tiempo que tenés y después, sacada la causal, aprovechás el tiempo posterior con el anterior con el posterior. Lo sumás el tiempo, ¿sí? Es como que el tiempo que causó la causal, que sucedió la causal, se tiene por no sucedido. Pero vos aprovechás el tiempo anterior con el posterior. En la interrupción, como lo dice la palabra, interrumpir es borrar. Sucedía la causal de interrupción, se borra el tiempo, ¿sí? Si se borra el tiempo, quiere decir que el efecto de la interrupción es hacer perder el tiempo que se tenía de posesión, teniendo que el poseedor, para prescribir el objeto, iniciar una nueva relación de poder sobre el objeto y volver a contar desde cero como si nunca hubiera poseído. Dice el artículo 2544. El efecto de la interrupción de la prescripción es tener por no sucedido el lapso que la precede e iniciar un nuevo plazo. Es esto que decimos que borra la posesión y hace que la prescripción no pueda adquirirse en virtud de esa posesión que teníamos, sino que debemos iniciar una nueva relación de poder nueva sobre el objeto y empezar a contar como si nunca lo hubiéramos poseído. Dice el 2545 que una de las causales de interrupción que nos hace perder todo el tiempo que tenemos de prescripción es el reconocimiento ante el propietario. Supongamos, imaginémonos la siguiente situación. Yo vengo poseyendo durante 19 años. Digo, me falta un año y voy a iniciar la prescripción. Aparece el dueño, ¿sí? Y cuando aparece el dueño, supongamos que aparece el dueño con un escribano, ¿sí? Me interpela fehacientemente y yo, frente al escribano, digo, bueno, yo sé que sos el dueño, pero ¿cómo podemos solucionar esto? Listo. El escribano va a traducir eso en el acta notarial y eso se traduce en un reconocimiento expreso de que yo no tengo intención sobre el objeto, sino que reconozco que otro es el titular. Ese reconocimiento expreso hecho por el poseedor hace perder todo el tiempo. O incluso podría pasar que me manden una carta de documento y yo cuando contesto la carta de documento responder que está bien, yo sé que sos el dueño, quiero saber cómo podemos solucionar esto, me gustaría comprártelo. ¿Sí? Listo. Acabo de dejar asentado en la carta de documento que reconozco que él es el poseedor y propietario y por ende perdí el tiempo. El reconocimiento expreso. O incluso, en los términos del 733, el reconocimiento tácito que haga el poseedor frente al titular de dominio hace interrumpir el plazo de la prescripción.
Hay una discusión en base al reconocimiento tácito. Supongamos que el propietario me intima con carta documento, se suspende el plazo y yo no le contesto nunca. Hay autores que consideran que esa falta de respuesta sería un reconocimiento tácito y un reconocimiento a él de que él tiene el derecho. ¿Sí? Es totalmente discutible, porque si yo sigo haciendo actos posesorios y mi silencio no puede ser considerado un reconocimiento tácito. ¿Sí? Es decir, hay autores que consideran que el silencio ante la carta de documento va a ser considerado un reconocimiento tácito de que el otro es propietario. Yo considero, y hay otros autores, que consideramos que el silencio ante la intimación fehaciente no es un reconocimiento tácito. ¿Sí? A veces no se tiene el dinero para contestar y no por ello perderemos el plazo de la prescripción. El 2546, otra de las causales de interrupción, es lo que llamamos interrupción por petición judicial. Este sí vamos a leer. Dice el 2546. El curso de prescripción se interrumpe por toda petición del titular del derecho ante autoridad judicial que traduce la intención de no abandonarlo contra el poseedor, su representante en la posesión o el deudor, aunque sea defectuosa, realizada por persona incapaz ante tribunal incompetente o en el plazo de gracia previsto en el ordenamiento procesal aplicable. Parece como bastante largo para entenderlo. Yo lo paso más en palabras simples. Todo inicio de un proceso judicial, no importa el proceso judicial que inicie, sea una acción de despojo, dejo afuera la acción de despojo, sea una reivindicatoria, que sería lo lógico, una acción reivindicatoria, sea una acción por ejemplo, restitución de un inmueble, una usurpación, un delito de usurpación por pedido de restitución del inmueble, sea un desalojo, sea una acción de ámbito judicial que intente demostrar por parte del titular registral esto que hablábamos antes, el requerimiento del reintegro porque él tiene el derecho de ser el dueño, ¿sí? Toda petición que tenga que ver con esto, en donde se demuestre la intención de no abandonar por parte del titular, va a ser considerada una causal de interrupción. Aclaramos dos cuestiones muy importantes. Yo soy el dueño, ¿no? Y me encuentro con que hay alguien que está poseyendo. Entonces, ¿qué hago? En vez de interpelarlo, inicio directamente un juicio para recuperar ese objeto. Cualquier juicio que demuestre mi intención de no querer abandonar, de no perder el interés sobre el objeto, de querer recuperar ese objeto, de restituir ese objeto hacia mí, que esto es lo más importante, cualquier proceso por petición judicial con estos términos, la ley lo entiende que va a ser considerado una causal de interrupción. No importa, y acá vamos al artículo, no importa si lo haya presentado en un tribunal que no era competente, lo presenté en penal, tribunal que no es competente, lo presenté en una jurisdicción que no era la correcta, lo presenté en capital y en provincia, incompetente por razón de materia era la anterior, esto es por razón de jurisdicción, ¿sí? Porque lo presenté en una autoridad incompetente, lo presenté en la policía, dice la denuncia policial, ¿sí? De la usurpación. O lo presenté fuera del plazo. ¿Qué sería fuera del plazo? Fuera del plazo sería, él ya tiene más de 20 años. Ya configuró los requisitos. Yo podría igual presentarlo aunque se hayan configurado. En cualquiera de todos estos supuestos, la ley entiende que se tiene que interrumpir el plazo de prescripción y que para él se le borre. Pero vamos a hacer un paréntesis. Porque la ley está explicando que la petición judicial interrumpe de forma suspensiva, por así llamarlo, mientras se sustancia el proceso. Es decir, debe primar en esta petición judicial, ¿sí? La petición solamente, no que él se entere, sino la petición judicial debe primar la demostración de la voluntad del propietario de reclamar por su derecho sobre una cosa en el tiempo correspondiente, ¿sí? Esto es lo más importante. Reclamarle que quiero que me lo devuelva. Sin importar si lo notifique todavía de estas peticiones judiciales, de estos juicios. Yo no lo notifique todavía, pero ya la mera petición, la mera presentación de la demanda
ya le interrumpe el plazo. Dicho esto, ¿sí? La iniciación del proceso abrirá un paréntesis, por así llamarlo, hasta que se dicte sentencia. ¿Sí? ¿Qué es el paréntesis? En principio la ley dice, ya está, perdiste todo el plazo que tenés, poseedor. Lo perdiste, se te borra. Ahora, si cuando llegamos a la sentencia, a mí se me rechaza el planteo, todo ese proceso fue en realidad una cuestión suspensiva, ¿sí? Para el poseedor. ¿Por qué? Porque sería ilógico. Si yo no soy el dueño, le digo, devolvémelo porque yo soy el dueño, y cuando sale la sentencia de ese juicio dice, usted no es el dueño, ¿sí? Por ende, rechazo la demanda, sería ilógico que él haya perdido, el poseedor haya perdido los 20 años, los 19 años que tenía. Entonces dice la ley, en realidad, esta interpelación por petición judicial, en principio es una causal de interrupción, siempre que el resultado del proceso sea favorable para el requirente. Si es desfavorable, será una causal interruptiva, será una causal suspensiva y será considerada un paréntesis dentro de la vida de la posesión del sujeto para luego seguir contando. Aprovechar lo anterior con lo posterior sin ese tiempo. Ahora, si sale favorable y dice restitúyaselo, interrupción. Ya no puedes poseer contra mí. ¿Sí? Dicho esto, podría pasar que yo inicie la petición judicial, pero en un momento diga, bueno, desisto. Si yo desisto, ¿sí? O se decreta la caducidad de instancia en el proceso, en cualquiera de esos dos efectos, la causal de interrupción, que le hacía perder el tiempo, no tiene efecto alguno y va a ser considerada una causal de suspensión también. Por ende, es como perder el juicio por parte del requirente. De esta manera llegamos a la próxima causal, que es comprendida en el 2548. El artículo 2548 nos habla de la interrupción por solicitud de arbitraje. ¿Qué es la solicitud de arbitraje? Es cuando las dos partes, requirente, titular del derecho real sobre el objeto, requerido, poseedor, que está poseyendo el objeto con intención de configurar una prescripción adquisitiva, deciden supeditar el conflicto a un árbitro. Un árbitro serían los términos de que hay dos partes que están con derechos divergentes, ¿sí? Él tiene el derecho a usucapir, el derecho a iniciar la prescripción, y yo tendría el derecho a reclamar mi derecho real sobre el objeto. En esos casos, dice el 2548 que la mera petición de arbitraje interrumpe el plazo de la prescripción para el poseedor. Y se aplica en subsidio todo lo que vimos en el artículo 2546 y 2547, que es esto de la interrupción que tiene que ser que la petición judicial, ¿no? Sería igual que la petición judicial, con los mismos términos que acabamos de ver en la petición judicial. De esta manera, ¿sí? Para pasar en limpio, la suspensión es hacer paralizar el tiempo del poseedor durante un lapso, pero luego que el poseedor siga aprovechando el tiempo que tenía antes y después de ese lapso. ¿Sí? La interrupción es borrar el tiempo que tenía el poseedor y que el poseedor tenga que volver a comenzar desde cero. Así llegamos a algo que merece unas palabras apartes, que es el artículo 2550, que si bien se encuentra en una sección aparte de lo que venimos hablando, el 2550 habla de la dispensa de una prescripción ya adquirida. Acá hay que hacer unas pequeñas palabras de aclaración para entrar en este artículo. Cuando decimos prescripción ya adquirida, podemos hablar de dos supuestos distintos. Prescripción ya adquirida en un juicio, es decir que el poseedor tenía 20 años, inicia la usucapión, adquiere por prescripción, ¿sí? Es el nuevo dueño. O prescripción ya adquirida en los términos de el poseedor ya podría iniciar el juicio, pero todavía no lo inició, pero ya tiene el tiempo de 20 años. ¿Sí? En esos dos aspectos, el titular de dominio podría hacer uso de una acción de nulidad por la prescripción ya adquirida, ya sea porque ya ganó el juicio o ya sea porque ya tendría la posibilidad de iniciar el juicio y comprobar que hace 20 años
que yo deje el desinterés, ¿sí? En esos dos aspectos, el 2550 dice: el juez puede dispensar al poseedor. Dispensar es sacar el tiempo que tiene, por más que haya cumplido los 20 años, o por más que haya ganado la acción. Dispensar de la prescripción ya cumplida al titular de la acción si dificultades de hecho o maniobras dolosas le obstaculizan temporalmente el ejercicio de la acción y el titular hace valer sus derechos dentro de los 6 meses siguientes a la cesación de los obstáculos. Vamos a explicarlo así. Yo poseedor, ¿sí? Yo propietario. Hace 19 años que hay un sujeto dentro de mi inmueble. Está poseyendo. Yo sabía que estaba y decía siempre, bueno, después voy a iniciar. Me fui de viaje en febrero de este año. Me fui de viaje a Europa. ¿Sí? Por un mes. Cuando voy a tomar el avión para Buenos Aires, ¿sí? No puedo tomarlo porque se decreta el aislamiento social preventivo, ¿no? Se decreta de tal manera que no se cierran los aeropuertos y yo no puedo volver a Buenos Aires. Estoy varado en el exterior hace un año, ¿sí? Y el sujeto que estaba en Buenos Aires se le adquirió la prescripción, ¿sí? Es decir, ya puede iniciar la acción. Y yo estoy afuera y no puedo hacer valer mi derecho. Entonces, acá lo que sucede es que si yo logro probar una imposibilidad de hecho de accionar para recuperar el objeto, es decir, serían los términos de una fuerza mayor, que es imprevista. Yo no pensé que iba a pasar esto, ¿sí? Nadie pensó que iba a haber una pandemia y por ende que se iba a decretar un aislamiento. De tal manera que se cierran aeropuertos y que no pueda volver a Buenos Aires y que quede varado en el extranjero. Esta forma me hace, de forma absoluta, no puedo reclamar de ninguna manera al sujeto para que me devuelva el objeto. Entonces, ya se le adquirió y podría iniciar el juicio. Entonces, en esos términos, lo que dice la ley es que yo podría pedirle a un juez, una vez que se levante toda causal que está haciendo que no pueda iniciar el proceso, pedirle al juez que se dispense este tiempo que había tenido. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a pedir? A través de una nulidad, ¿sí? Y una dispensa de la prescripción ya adquirida. Esa nulidad la tengo que plantear dentro de los 6 meses en que yo pude volver a accionar, ¿sí? Es decir, dice la segunda parte. En el caso de personas incapaces sin representantes, el plazo de 6 meses se computa desde la cesación de la incapacidad o la aceptación del cargo por representante. Esta disposición es aplicable a las sucesiones que permanecen vacantes sin curador y si el que se es designado hace valer los derechos dentro de los 6 meses de haber aceptado el cargo. Vamos a explicar esto. ¿6 meses de cuándo? Desde que el incapaz tiene un representante, si soy incapaz y no lo podría accionar, esa es una imposibilidad de hecho también. O, en el caso que yo estaba en el extranjero, desde que vuelvo a Buenos Aires, en realidad desde que puedo volver a Buenos Aires, 6 meses tengo para iniciar la dispensa de la prescripción ya adquirida. Tengo 6 meses para plantearlo, entonces sí, desde que se levanta el impedimento. También hay impedimentos que tienen que ver no con cuestiones imprevistas, sino con cuestiones insuperables. ¿Qué son cuestiones insuperables? Que hay maniobras dolosas por parte del poseedor en donde está realizando actos en detrimento para adquirir la prescripción sin que yo me entere. Por ejemplo, inicia un proceso de prescripción notificándome en un lugar que yo no vivo, ¿sí? Donde reciben una cédula y dicen, sí, acá vive el titular registral y en realidad no viví. Es una maniobra dolosa por parte del poseedor para adquirir la prescripción. Eso es una nulidad y por ende se podría plantear por mi parte, aún habiendo adquirido en juicio el derecho real, plantear la nulidad de todo lo actuado y por ende retrotraer todo al momento procesal oportuno, presentándome y pidiendo la dispensa de la prescripción ya adquirida, ¿sí? De esta manera, visto el principio, la cuestión de la prescripción ya adquirida, nos quedaría ahora por delante lo que son las disposiciones de los juicios, ¿sí? Palabras básicas de los juicios para luego ver el procedimiento. En primer lugar, el proceso de prescripción tiene dos facetas. La prescripción breve no es acción, es decir, la forma de interponer una prescripción breve es por vía de excepción
Porque la prescripción breve es una forma de consolidar un justo título y transformarlo de pleno derecho en un título suficiente. Es decir, si yo tengo un justo título es porque a mí me lo transmitió quien no estaba legitimado o quien estando legitimado no tenía capacidad. Pero yo he tomado todas las medidas necesarias para haber conocido, podido conocer que el que me lo transmite tenía la legitimidad o tenía la capacidad. Y tenía la capacidad. Es decir, tengo buena fe diligente. En ambos aspectos, si yo logro probar que tengo un justo título de buena fe, con buena fe, y que hace 10 años que tengo el objeto en inmuebles o 2 años en muebles, de pleno derecho se consolida ese título en un título suficiente. ¿Por qué? Porque acá no es que yo no tengo título sobre el objeto. Yo título tengo. ¿Sí? La transmisión. El problema está en la transmisión. La transmisión no fue con la forma requerida. No fue con el fondo requerido. O sea, como la transmisión no fue con el fondo requerido, lo que está haciendo la ley es subsanar los defectos de fondo por el mero transcurso del tiempo. Por eso decimos que la prescripción breve es una subsanación, una consolidación del derecho en cabeza del adquirente poseedor. No hay acción, no existe la acción de prescripción breve. No es, che, hace 10 años que tengo el objeto y tengo, por ejemplo, no sé, y tengo un boleto de compraventa. ¿Puedo iniciar la prescripción breve? 2 errores básicos. La prescripción breve no hay acción, no puedes iniciar nada, no hay que iniciar nada, solamente lo podrías oponer como excepción, ¿sí? Como excepción me refiero a oponerlo en los términos de decir, mirá, yo soy el propietario porque tengo justo título y buena fe y pasaron más de los tiempos requeridos, ante el reclamo de un propietario, ¿sí? De una acción, pero no hay acción. Por más que la corte o la lista de materias donde se establecen las materias de acciones establezca que la prescripción breve como acción no es acción, no es exigible como acción, no existe la acción de prescripción breve, no existe jurídicamente hablando, no puedo iniciar una acción porque a los 10 años se perfeccionó el derecho y ya nadie me puede atacar y si me ataca voy a oponer que ya adquirí por prescripción. Dicho esto, sí la prescripción larga habilita 3 formas de actuar. 3 formas de actuar y que lo vamos a ver en los próximos videos, que son la prescripción por acción, es decir, cumplir el plazo, inicio de la acción de prescripción, un juicio controvertido, un juicio que se desprende de la ley 1458, 159, ahora no recuerdo, que dice que todo juicio de prescripción siempre es controvertido, controvertido quiere decir siempre tengo que notificar al titular de dominio, ¿sí? O titulares de dominio para demandarlos, y a falta de estos intervendrá el defensor de pobres y ausentes, de incapaces y ausentes. Es un juicio que es un juicio, es decir, por acción, por excepción, es decir, a mí me lo reclaman, pero yo exceptúo por prescripción, digo, yo ya tengo el tiempo exigido por la ley para adquirir, o por reconvención. Vos me demandás por reivindicatoria, supongamos, bueno, yo te reconvengo, te contrademando por prescripción. ¿Cuál es la diferencia entre excepción y reconvención? La diferencia en la excepción es que yo te digo que yo ya adquirí la prescripción, yo ya tengo el tiempo, lo único que hago es que te rechacen tu pedido. En la reconvención es, mirá, vos me reclamás esto, pero yo te contrademando y digo, yo voy a ganarte y voy a quedarme con la titularidad, ¿sí? La diferencia también es sustancial. ¿Por qué? Porque si yo exceptúo, esto lo veremos en otros videos, pero si yo lo exceptúo por prescripción, yo no tengo que acompañar uno de los elementos que establece el Código de Procedimiento, que es el plano de mensura junto con la demanda. Si yo reconvengo, estoy obligado a acompañar ese plano de mensura porque estoy haciendo una demanda. Yo lo estoy demandando, es como si yo estaría iniciando el juicio, ¿sí? Dichas estas palabras, para explicar cómo se utiliza una u otra prescripción, vendrán por delante más en detalle las partes pertinentes del proceso dividido en diferentes etapas.